Buenos días, amada Iglesia del Señor. Esperamos se encuentren todos muy bien por casa o en sus centros de estudio o quizá en sus centros de trabajo. Por favor, permítanme compartir con ustedes una breve reflexión en torno al capítulo 3 del libro de Josué. Comentarles que para este momento de la historia, Israel se encuentra ya a orillas del río Jordán. Están próximos a cruzarla con el fin de obtener las promesas que Dios le hiciera en generaciones pasadas en torno a recibir una tierra de grandes bendiciones, tierra que fluye leche y miel. Así que está en un momento trascendente, importante de su historia como nación. El río Jordán para aquel entonces era un río de aguas desbordantes, imposible desde la perspectiva o desde la posición del hombre de cada uno de ellos de cruzarla por sí mismos. Así que debían recibir las instrucciones de Dios. ¿Cómo cruzarían? ¿De qué maneras? Están acampando ya 3 días a orillas del río Jordán y la Biblia nos dice que al término de estos 3 días los jefes del pueblo empiezan a recorrer todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. El lugar al que iban era un lugar desconocido. Tenían antes un obstáculo muy serio: las aguas desbordantes del río Jordán. Entonces necesitaban dirección de Dios. Y la instrucción es: ustedes se moverán cuando el arca del pacto empiece a moverse. Esto es, ustedes se moverán solo detrás de la presencia de Dios. La presencia de Dios debe ir delante de ustedes. Para aquel entonces, sin embargo, Israel debía guardar distancias prudentes del arca del pacto que era considerado sumamente sagrado. Gracias al Señor Jesucristo, porque en los tiempos que vivimos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice las Escrituras. Ya no se nos exige guardar distancias del Señor, sino que podemos entrar en plena comunión y estrecha comunión con Él. Es así, amada Iglesia del Señor, que Israel recibe esta instrucción. Más adelante, en el versículo 13 del capítulo 3, se nos dice que tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrá formando un muro. Esto es, solamente Dios podía abrir camino en medio de las situaciones tan difíciles que Israel tenía por delante. Cruzar el río Jordán no dependía de ellos. Necesitaban la presencia, la dirección de Dios para tal fin. Es así que la promesa de Dios es la siguiente: el arca del pacto cruzará en seco. Será el primero que cruce el río Jordán. Los sacerdotes, apenas los pies de estos pisen aguas del río Jordán, estas se abrirán, abriendo camino en medio donde era sumamente difícil, camino allí donde no había. Dice la Biblia hacia el final del capítulo 3, amada Iglesia, que finalmente el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Pasó con el cauce totalmente seco. Amada Iglesia, esto me hace recordar, y aquí viene la enseñanza preciosa de esta mañana, es que solo podemos encontrar salvación a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el camino que nos llevará a obtener las promesas preciosas de salvación en Dios. Amada Iglesia del Señor, no nos movamos sin la dirección de Dios. Esperemos la presencia de Dios para cualquier toma de decisiones. Y más aún recordemos, amada Iglesia, que en Él tenemos esperanza y que solamente en Él podemos encontrar salvación. Ya el Señor les había dado la experiencia de Israel, de cómo Él los dirigió por el desierto, llevándolos de la mano como un padre lleva a sus hijos. Que esa también sea la experiencia de cada uno de nosotros,
Vayamos donde vayamos, la presencia sea con nosotros. Y recordemos, amada iglesia, que hay una eternidad esperando allá por cada uno de nosotros, una eternidad por Cristo. Él es el camino y con Él por delante obtendremos la victoria. Que el Señor les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes.